Hola y bienvenidos al tercer episodio de mi serie de Survival. Hoy os traigo un episodio especial de Halloween, que cuando estaréis viendo esto quedará una semana, pero bueno, subiré otro vídeo para esta semana, también de Survival, de Halloween, y nada, y tengo muchas ganas de hacer este vídeo. Como veis, estoy aquí ya con mi skin pues tematizada, así de Halloween también. Si preguntáis, pues es un Anthony malvado de otro universo, no sé muy bien, la verdad. Es un Anthony malvado, ahí corrompido. Y nada, en este episodio lo que voy a hacer es decorar mi base. O sea, decorar así de Halloween, mi base. Y no sé, tengo bastantes ganas de hacerlo. Aquí a los Solais estes les he sacado los ítems porque estaban ahí todos, ahora andan más esparcidos, andan por ahí libres. Seguro que alguno se va a venir aquí. ¿Ves? Ya hay uno muriéndose, de hecho. ¿O no? Si se está muriendo, ¿no? Aquí. Ah, no, han subido por aquí, perfecto. Claro, que se van a ir yendo y irán desapareciendo, pero bueno. Los que se vayan mueren, con que no se me vaya el del tótem, que es el único que me interesa. ¿Dónde está? Ahí, vale. Este es el único que me interesa. Es el primigenio. El resto, la verdad, que los maten a todos. Vale, entonces lo que vamos a hacer primero va a ser conseguir todos los materiales con los que voy a decorar la base, porque voy a necesitar muchas cosas. Y después la decoraré. Pero primero tengo que reunir los materiales. Así que esto me lo voy a coger por aquí. Después me voy a coger una azada. La de... Si me da igual. Herramienta auxiliar. Como curiosidad, no sé dónde tengo mi pico de fortuna. Pensaba que lo tenía en esta shulker, pero ya... Cuando estaba... Bueno, ya hace un tiempo lo perdí. No sé... No sé qué fue de él, pero no sé dónde va tampoco. ¿Qué más necesito? Necesito agua. No, no necesito nada más. Vamos a venir por aquí. Voy a coger estas calabazas aquí también que llevan aquí desde que hice la granja de pólvora un montón de tiempo. Sigo teniendo aquí esto por llenar porque estoy grabando este episodio casi después de acabar el anterior, el de la mansión, los Olais y las ranas. Y como me va a llevar bastante tiempo recolectar los materiales, pues por eso estoy empezando tan pronto a hacerlo. Vale, tengo por aquí esto me lo voy a poner. Ahora, ¿dónde vamos a hacer la plantación de calabazas? Estaría bien una zona, voy a coger más peces, una zona bastante plana. Molaría. Mira, aquí mismo creo que ya está, ya viene bien. Vale, pues voy a hacer aquí filas, tal que así, donde pondré agua. Sí, nada, me voy a quedar haciendo esto y nos vemos después. Mirad todos los Endermans que siguen allí, eh. Es increíble eso. Ahora, como estoy aquí cerca, ¿no? Se están cargando algunos y se van. Por eso que, no sé, no quiero ya ir a esa montaña porque si voy, los Enderman se van a cargar y se van a ir. Pero bueno, y ¿sabes qué es lo peor? Que se van para otros lados. Entonces se me llena el mundo de Endermans. Bueno, voy a quedarme aquí haciendo esta plantación. Vale, pues tengo ya todo esto con agua. Mirad qué chulo se ve. Ahí cómo se adapta al terreno. Pero hay un problema y es que para plantar calabazas no es lo más óptimo. Porque claro, aquí planto la semilla de calabaza y aquí sale la calabaza. Entonces claro, esto lo distribuí mal. Pero... A ver, es que... Creo que lo voy a dejar así porque ahora es que no tiene arreglo esto.
Y ya tendríamos la plantación lista. Sí, ahora solo hace falta pues que crezcan. Iba a darle con polvo de hueso, pero me da mucha pereza tener que ir una a una con la hitbox tan pequeña que tienen. Me da pereza tener que darle con polvo de hueso una a una, la verdad. Esto todos son bloques de Endermans. Yo no quiero saber cómo estará la montaña, porque si ya por aquí abajo hay un montón. Bueno, pues nada, voy a hacer otra tarea para conseguir materiales. Mirad, estaba por aquí en un mineshaft de la meseta que me vine a coger cobwebs para la decoración. Que bueno, llevo 2 stacks y medio y es bastante poco, me queda aún bastante. Y vi esta mineshaft que tiene madera de meseta pero que está en un bioma de desierto. Entonces, claro, es una mineshaft de meseta pero con piedra. Pero, mirad esto. Esto es más raro aún. Una mineshaft de desierto. Una mineshaft de desierto, con las paredes de desierto. No sé, se me hace raro verla, pero al mismo tiempo me mola. No sé, os quería enseñar eso simplemente. En este cofre no hay nada, ya miré. Así que nada, me voy a quedar por aquí recolectando más telas de araña. Y nos vemos después. Y esta es otra zona que me sorprendió también, mirad. Es todo de bedrock. Esto sí que no es normal. Mirad esto. Son un montón de minecars juntos en el mismo sitio con el mismo loot, todos. Y yo no los he colocado, lógicamente. Mirad, llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 minecars. Ahí. Yo no sé, me estoy encontrando los bugs más raros, la verdad. Porque es que aquí estuve antes y solo había uno. No sé qué pasó, la verdad. No lo entiendo. Acabo de encontrar mi pico. Estaba en la shulker de construcción. Y ahora me iba a poner a hacer aquí orden y lo encontré. Así que, pues bien, la verdad. Lo voy a meter aquí. Y ya está. Y ahí se queda. Yo me imaginaba que en algún sitio tenía que estar, que no lo había perdido, que no se me había caído y había despawnado. Pero no sabía dónde. Bueno, pues estoy aquí en mi fortaleza optimizada, cazando withers. Como podéis ver aquí en la hotbar llevo 31 cabezas cazadas, más las que tengo en la shulker, que tendré como cerca de 50 ya, y me gustaría llegar al stack. Y si veis que me faltan niveles es porque me hice esta espada de diamante, Wither Killer, que tiene Smite 5. ¿Por qué? Porque con el Smite 5 combinado con la fuerza del beacon, que ahí la tengo, a ver si venimos por aquí, os enseño que, bueno, ahí justo no, pero que hago pues one shot a todo. Y con esta espada que tiene filo 5 también lo hago, pero tiene que ser un crítico. Si no es un crítico, no. Entonces con esto hago, si tengo el cooldown cargado, claro, hago insta-kill a todos los withers y pigmans, y es bastante más fácil. Después también tengo por aquí los caminos estos con soul soil para ir más rápido. Y nada, tengo algunas zonas eslaveadas, pero no mucho. Y pues se consiguen bastantes cabezas, la verdad. Cazar withers es algo que me gusta, así para pasar el rato. Y pues lleva, bueno, antes estuve como una hora y media, conseguí pues 30 cabezas.
más otras 10 que guardé, mira, acabo de conseguir una, más otras 10 que guardé en la Shulker ya, pues son unas cuantas, además de que se consigue un montón de huesos, varas de blaze, carbón, incluso bebitas de oro. Entonces, bueno, está bastante bien. ¿Y por qué quiero tantas cadetas? Pues para decorar así en Halloween, no sé, me gusta cazar withers así. Y las cabezas también me gustan para decorar, así que nada, voy a cazar cabezas, las usaré en Halloween para decorar, ahí tenemos otra. Y después pues haré Wither Bosses y los mataré para hacer beacons que necesitaré en un futuro. Así que nada, me voy a quedar por aquí cazando más Withers. Al final os voy a enseñar cuántas cabezas he conseguido. Bueno, pues tengo estas 12 cabezas que si las coloco aquí, tengo un total de 64 cabezas de Withers. Voy a guardar aquí la espada y bueno, esas 12 cabezas las he conseguido, por si os interesa, en algo menos de media hora, como 25 minutos o algo así. Así que bastante bien, la verdad. Y tengo todo esto, que es loot secundario, que consigo. Como podéis ver hay un montón de carbón. Voy a craftear el carbón a bloques. Buah. 4 stacks de bloques de carbón. Y esto solo con withers. Y no es una granja, es cazándolos. La verdad, bastante... Espera que hago otro bloque aquí. No, no me da para otro bloque. No me cabe tanto carbón aquí ya. Pues lo dejo aquí. Si total no quiero, no lo necesito tampoco. Así que nada, otra cosa que son las cabezas. Ya lo tengo listo. Ahora me vuelvo por aquí para casa. Que vuelvo por aquí arriba. Y al principio tenía esto así, pero ahora voy más rápido con las elitras. Y hago así. Y nada, en 15 segundos, 10, ya estoy en el pasillo central. Aún así está bastante lejos, ¿eh? Pero mire, ya estoy aquí. Y ahora vengo por aquí. Y ya estoy en casa. Bueno, pues os voy a dar una update de la granja de pólvora. Tengo toda esta pólvora aquí. Y si la muevo... Estos 4 cofres están llenos ya. Y pues me quedaría solo medio cofre para llegar al objetivo que tengo de pólvora. Y nada, cuando llegue pues se vendrán cositas. Os voy a contar también. Aquella es mi granja de hierro. Y pues hace un tiempo que yo vengo aquí. Ups. Mira, dame la Nautilus esta, sí. Vale, pues hace un tiempo que yo vine aquí y vi que la granja no funcionaba. Que aquí no aparece más hierro. Y resulta que es porque se murió un aldeano. Y solo hay 2 aldeanos. Así como me da pereza, lógicamente, arreglarla, o sea, traer a otro aldeano, esto pues fue el inicio, la excusa perfecta para quitarla. ¿Tiene nombre? No tiene nombre este zombie. Tiene un casco, mira, este casco lo voy a guardar, Este es el casco que tuvo el zombie de la primera granja de hierro de mi mundo. Increíble. ¿Qué saben estos señores? Esto acaba de ser increíble. Pues voy a coger la lava porque es más valiosa que la lava. Y voy a quitar...
la granja esta de aquí. También quitaré la zona de San FK y bueno, con esos aldeanos ahora me pondré también. Que también hay que hacer ahí una limpieza. Las tolvas las quiero, ¿eh? Las tolvas no me las quedo. Bueno, pues mirad que tengo aquí en el Ender Chest el casco del zombie y tengo aquí mi arco que, bueno, está el pobre ya pues muy roto, no lo puedo reparar, que yo recuerde, no probé a repararlo, pero a ver, vamos a probar. Pero que yo sepa no lo puedo reparar, sería increíble ahora poder, la verdad. Entonces, os voy a llevar por aquí. Porque vamos a hacer limpieza de aldeanos. Primero, la primera cosa que quiero hacer es estas algas de aquí sacarlos. La granja de aldeanos, de momento por si acaso no la voy a quitar. Bueno, mira, lo que voy a hacer es quitarla. Y si necesito aldeanos para algo, porque tengo pensado algo con aldeanos. Y claro, tengo otra granja en la librería, en la biblioteca, pero está muy lejos. Y si necesito aldeanos, pues tengo ahí abajo 25 o 24, no sé, que me llegan de sobra. Bueno, esto ya lo quitaré después. Voy a continuar con las tareas. Sí, están ahí a traficar zanahorias. Bueno, pues mira. Traficado aún más. Este es aldeanos. A ver. Es que libreros de estos no necesito porque los tengo en la biblioteca. Tengo en la biblioteca, pues no sé, tendré 16 o así de estos. Entonces, Impaling. No me interesa Impaling, la verdad. Infinity. Aquafinity. Thorns, vienen los Arthropods. Feeder Falling Multishot. Multishot a lo mejor. Mending 18 esmeraldas, carísimo. Cuando tengo. Los voy a matar a todos, Voy a lo mejor. Es que no tengo libros aquí, mira. No, los mato a todos y ya está. No los quiero para nada. Y las abejas las vamos a usar incluso en este episodio. Así que las voy a dejar. El beacon de esmeralda. No tengo otro sitio donde ponerlo. No sé, creo que el mejor sitio en el que puede estar es ahí de momento. Y a ver, bueno, yo creo que he liberado bastante espacio. Nada, voy a colocar aquí vallas. Acabo de romper lo que queda de esa granja. Y nos vemos en el siguiente clip. Bueno, pues estoy aquí en plena tormenta. Y es que la siguiente tarea que vais a ver en el vídeo, pues está relacionada con la tormenta. Con la tormenta y con esto de aquí, os podréis imaginar de qué va. Así que no creo que me dé tiempo para esta tormenta ya, porque supongo que se acabará antes de que lo haga. Pero la idea sería meterle channeling a este tridente. Y si, channeling y mending. Y si no me equivoco, hay un aldeano en la biblioteca que por casualidad pues vende. Bueno, hay uno que vende channeling y hay otro que vende mending. Así que voy a ver si lo consigo. Vale, le meto channeling, le meto mending y le cambio el nombre
que se va a llamar empalador electrizante. Está bien escrito, ¿no? Sí. Todo el último. Perfecto. Ahora lo tiro en esta tolva y se quema. Dios, qué rápido se repara. Cómo se nota que tiene poca dura. Es que mirad qué rápido me reparo todo aquí. Hala, todo reparado y ya me puedo ir. Creo que es la primera vez que veis la granja en acción, ¿no? Porque así para repararlo en vídeo no lo había usado nunca. Ahora, esta pepita aquí la voy a dejar ahí para que la siguiente vez que vaya a la granja se me meta en el inventario otra vez. Porque me pasa con un montón de ítems en este mundo. Eso. Soy un vago y los tiro por ahí. Vale. ¿Sigue la tormenta o no? No, se acabó la tormenta. Ostras. Era visto que esto iba a pasar en algún momento. Vale, ya tengo el logro. Bueno, pues ahora para esta tormenta efectivamente no me dio tiempo, pero... ¿Y qué pasa? Pues que se convierte en un creeper, en un creeper eléctrico. Ahora como no hay tormenta, pues no hace nada. Y si un creeper eléctrico mata a un zombie, o sea, mata de la explosión a un zombie, a un esqueleto o a otro creeper, pues nos dan su cabeza. Y pues las cabezas, esas cabezas serán algo que junto a las cabezas de Wither, que es verdad, os voy a enseñar ahora, es algo que usaremos para decorar en este episodio. Vaya mierda de armas el tridente, de verdad que poco saca. Sí saca 9, pero cuando lo lanzas, no sé, es que este zombie a lo mejor tenía protección 4, no lo sé. Mirad todas las cabezas de Wither que tengo. Y todas completamente farmeadas, porque no tengo granja. Dios, qué chulo. El ejército de Withers. De fake Withers. Y nada, ahora, como hice aquí el espectáculo para enseñarlas, ahora quitarlas, pues bueno, me va a llevar un buen rato, pero bueno. Bueno, pues estoy aquí volando por mi mundo porque empezó a llover y pensaba que iba a ser tormenta y empecé a grabar, pero no, es una lluvia normal y corriente. Y os quería enseñar primero cómo se ve mi base desde tan alto, así que puedo volar con el tridente. No sé, me encanta cómo se ve. Mirad. Cómo se va ahí cargando poco a poco, no sé, me gusta mucho. Y bueno, os tengo que contar pues unas cuantas cosas. Primero, habréis visto un clip de una tormenta, bueno, ahora al estar lloviendo y entrar en esta montaña, como se van todos los Undermans, lógicamente, porque se te pegan. Entonces, F montaña de los Undermans. En una anterior tormenta, que habréis visto un clip, he conseguido este creeper eléctrico, que yo creo que voy a explotar ahora ya. Mira, mejor, vamos. Ahí está. Y tengo ya esta cabeza de esqueleto. Y tenía dos creepers más por aquí. Este no, este. Uy, el escudo. Mirad, fijaros lo que gasta el escudo, Es una barbaridad. A ver, ¿dónde están? Vale, aquí hay otro, pero no hay ningún mob cerca. Y había otro por aquí, me suena. Aquí está. No, aquí hay dos. Como la cabeza de creeper es la que menos me interesa conseguir, también es la más difícil. Pues bueno, no los voy a explotar. Y
Y bueno, aquí tenemos nuestra primera cabeza de esqueleto. Dios, qué raro se me hace verme con entre la calavera de esqueleto y la skin esta que tengo que es distinta a la mía. O sea, se ve muy raro. Y bueno, esta es la primera cosa que os quería contar. Después, voy a aprovechar que está lloviendo y os voy a traer por aquí. El día de los creepers eléctricos me vine por aquí y bueno, estas cosas que veis aquí son transiciones del 1.18 de la 1.18 al 1.19. Básicamente que está muy bien hecho toda la generación de terreno y pues por eso se ven estas cosas horribles. Entre ellas, creo que era esta de aquí. No era aquí, creo. Pero bueno. Entre ellas esta de aquí. Sí, era aquí. Entonces yo bajé por aquí y vine por aquí. Encontré una maisa que dije, oh, que bien, una maisa. Pues me voy a poner a coger telas de araña. Entonces, estuve por esta maisa recogiendo telas de araña, que por lo visto por esta zona no recogí. Y como costumbre, pues siempre me tengo que encontrar algo raro en las maisas. A ver si lo encuentro. Creo que es aquí, ¿no? No. Sí, estoy cerca. No era aquí. Ay, ahora hay tormenta, ahora que estoy aquí abajo. Pues aquí está. Me encontré este spawner. Voy rápido porque hay tormenta arriba. Me encontré este spawner de aquí y dije yo, ostras, qué raro, sacar una captura y dije, bueno, ahora sería increíble que al abrir el cofre hubiera algo, simplemente una noche. Venga, ya está, un spawner raro mezclado con una maíz y encima una noche. Venga, nos vamos que hay tormenta. Y tengo que conseguir creepers eléctricos. Ah, es verdad. Y además aquí están estos raíles flotantes, ya para poner la guinda del pastel. Vale, uno por ahí. Y tenemos otro ahí, a ver si se ve. No se va a montar un zombie porque se va a quemar por el día. Vale, más. Aquí hay otro. A lo mejor algunos sí que me venía bien explotarlo. Es que es muy difícil esto. Dios, el Phantom. Vale, cabeza de zombie tenemos aquí, perfecto. Y esta zona como me da un poco igual, pues que la exploto. No me importa. Tengo todos estos cofres de arena que, si os preguntáis, he cogido de aquí. Toda esta zona he ido quitando la arena, la arenisca aún no, la arenisca la quitaré si la necesito, pero como no la necesito no la quité, pero la arena sí, bueno, pues he quitado mucha arena. Y tengo que coger, pues, estos 4 cofres. Así que voy a montar todo este despliegue por aquí. Voy a asegurarme de que no hay ningún creeper cerca. Lo de los fantasmas está siendo una pesadez, porque lo que pasa es que como no duermo, para que haya más posibilidades de que haya tormenta, no duermo y se me llena esto de phantoms. También es verdad que me podría tumbar en la cama sin pasar el día y no vendrían, pero quiero hacer el récord de phantoms, saber cuál es el máximo que se me pueden spawnar en una noche.
estoy aquí en mi spawner de esqueletos porque he descubierto que esta es una forma bastante más eficiente para conseguir las veins estas. ¿Por qué? Porque he cubierto todo con piedra y pues hay algunos materiales que no pueden ser reemplazados por el bloque de skull, que entre ellos están pues la piedra, todos los materiales básicamente que coloca el jugador o que podría colocar en una construcción. Y aquí pues se me spawnean un montón de mobs y como no hay otros bloques que transformarse en Skulk, se transforman en más veins, o sea, consigo más veins. Y nada, estoy aquí, cuando me va a salir un esqueleto lo mato, pero es que no doy abasto. Ya veis que me queda un Skulk por recoger, pero mato a estos esqueletos y ya se me genera más. Y pues voy a conseguir pues un montón, la verdad, voy a conseguir ya de sobra. Pero bueno, es que es muy bonito, mirad cómo se ve, parecen escamas, o no sé, me gusta mucho cómo se ve. Y nada, me voy a quedar aquí un rato. ¿Ves? Mira todo lo que ha esparcido un solo esqueleto. Bueno, pues ya tengo lista esta zona, así ha quedado. No sé, yo creo que está bien, un poco de calabazas, tal, un poco de sangre. Faltan las cabezas para darle algún toque, pero bueno, no sería mucho más. Lo que sí que yo creo que aquí hay demasiada sangre incluso, ¿eh? Creo que aquí me sobra un poco. Así, mejor. Y ahora voy a decorar la siguiente zona. Es esta de aquí. Aunque antes voy a hacer aquí un par de detalles. Estoy aquí arriba de la granja de pólvora porque os voy a enseñar una cosa que me ha pasado en casa. Porque es increíble lo que me ha pasado aquí. Mirad esto. Se me ha spawneado una plaga de calabazas. No entiendo muy bien qué ha pasado aquí. Debe ser un nuevo bug del 1.19. Pero me ha aparecido una plaga completa de calabazas. Este quiere caramelos. Y nada, pues no sé, la verdad. Vale, tengo calabazas de sobra. Le acabo de pegar a mi gato. Y bueno, ahora fuera de bromas, pues los puse yo. También puse estos árboles de aquí, que tienen aquí las raíces de manglar, que tienen unas pocas por ahí. Y no puse más árboles porque no me quedaban más raíces. Tenía un stack y pico y las gasté todas. Si no, no hacía más árboles. Y después, pues está esto plagado de calabazas. Tengo por aquí las tres zonas con huesos. Tengo esta y esta de aquí. Y ahora lo que voy a hacer... Ups. Ahí. Ahora lo que voy a hacer es... Aquí me faltan aldays, ¿verdad? ¿Dónde está el tótem? Ahí, vale. Y... Lo que voy a hacer es... Coger estas calabazas y alguna más, seguramente. Y colocarlas entre las otras, entre las normales. Voy a hacer más linternas para que alumbren, porque para eso son las linternas. Y voy a poner más calabazas por aquí. Pondré también telas de araña y bueno, ya irá cogiendo forma esto. Bueno, pues justo acaba de acabar una tormenta bastante buena. Mirad todos los agujeros que hay. Cada agujero es un creeper eléctrico. Y no la he grabado porque, como las tormentas estas son un poco contrarreloj y tienes que conseguir la mayor cantidad de cabezas que puedas, pues no me he parado a grabarla porque, a ver, ya he grabado una, son todas iguales. Y he conseguido pues una cabeza de creeper sin querer, porque no era mi intención era las de zombie de esqueleto.
Y después he conseguido 4 de zombie y 10 de esqueleto. He ido principalmente, tengo más de esqueleto porque son las que principalmente he ido a conseguir, porque son más difíciles. Porque el esqueleto como se mueve, dispara, me pasó varias veces que el esqueleto mató al creeper eléctrico de una flecha. Y son las más difíciles. Así que tendría en total 12 cabezas de esqueleto y... uy, espero por el tridente que si no se me suena. Bueno, tengo algún creeper eléctrico también, pero bueno, no muchos. Creo que metí 2 en toda la tormenta, que son los barcos que me quedaban. Gasté unos cuantos totems también, pero bueno, me da igual con tal de conseguir cabezas. Y pues eso, conseguir las de esqueleto que son las más difíciles y ahora tendría 12 si no me equivoco de esqueleto. Sí, aún así son insuficientes, necesito más, pero bueno, yo creo que, a ver, depende, porque cuesta mucho conseguirlas y tampoco tengo mucho tiempo, pero bueno, todo es en función de las tormentas que me salgan y la duración de estas. Entonces, nada, voy a continuar con lo que estaba haciendo, que era lo de las calabazas. Pero bueno, estoy bastante contento por esta tormenta. Bueno, pues estoy aquí encima del mob ganador de este año, de la Minecraft Live, de la votación, de la mob vote, el Sniffer, que bueno, ha ganado y me gustaba más el Tooth Golem, pero bueno, no voy a hablar de eso en este vídeo. Bueno, estoy aquí porque ya he acabado mi base. Bueno, la decoración de Halloween. Al igual que con la base, pues no lo grabé porque me parece un rollo de que estar a decorar, a construir y a grabar. Entonces simplemente decoré y ahora os lo enseño todo. Así que nada, si venimos por aquí, tenemos... Vamos a suponer que... ¿Qué pasa? Vale. Vamos a suponer que es algo de portal. Tenemos aquí el beacon con estas cabezas, tal, no sé qué. Voy rápido porque se me va a hacer de día. Y mola más de noche. Tenemos aquí pues esto, cabezas de zombie, ¿no? Que pegan aquí con los aldeanos, tal. Venga, ya está, no hay mucho más. Después tenemos aquí esto, todo lleno de sangre, cabeza de zombie, cabeza de wither, también muy bonito todo. Sí, venga, fotito, fuera. Y si venimos por aquí, tenemos todo esto. Ostras, casi me mato. Vienes por aquí, venga, cabezas todos los lados. Aquí tenemos ahí los huesos y aquí también. Más cabezas, tela de arañas. Por los bordes también podemos ver más detalles, calabazas a lo lejos. Está todo muy bonito, estos árboles así sin hojas. Aquí los alais que tienen también calabazas en las manos, calabazas brillantes, calabazas normales y calabazas talladas. Después está este. Tenemos por aquí más cabezas, más calabazas, todo muy ambientado. Y aquí tenemos la entrada a mi base que ha sido infestada por las arañas. Tenemos aquí a este señor que es el guardián, con la única cabeza de creeper que conseguí, la conseguí sin querer. Y si venimos por aquí, tenemos más cabezas de esqueleto y velas y todo con Skulk. Me falta un detalle que quería hacer ahora con vosotros, y es, al igual que cuando construir la base, encender estas antorchas. Pero esta vez con temática, bueno, más Halloween. Tampoco es que sea super Halloween esto, pero distinto a lo anterior. Pues cuando acaba Halloween y quite toda esta decoración, volveré a poner el fuego otro. Pero bueno, ahora, no sé, me gustaba ponerlo así. Y además puse unas fogatas debajo para que se vea subir humo y no sé, a mí me gusta. Eso, todo lleno de velas, cabezas por aquí, telas de araña, Skull, como veis ahí el humo que sale de las antorchas. Y bueno, esta sala y esta no las decoré, porque tampoco lo voy a notar ahora. Y tenemos aquí la sala de cofres, más cabezas, todo un poco de la misma temática, pero bueno, no sé, me gusta mucho. Hay velas por ahí, todo lleno de cabezas, tela de arañas, vale, arte atascado.
Esto es para tapar las luces, para que haya más oscuridad y, o sea, sin más. Esto es todo. No sé, una visita bastante speedrun y ahora que os he enseñado todo de noche ya me puedo... Pues, siempre me confundo el cliente. Os puedo así enseñar con más detalles. Tenemos ahí farolillos colgados del techo, farolillos azules. O sea, mirad esta sala como se ve, mola bastante. Ahí todo sucio, con cosas. O sea, si bajamos de aquí de arriba, se ve así. Aquí he cambiado los colores de las antorchas también, de forma que sí. Mirad qué bonito se ve esto. De forma que si venimos por aquí, las antorchas se ven ahí de color azul y además se ve que echan algo de humo. Entonces no sé, me mola eso. Y nada, pues no sé, esta zona así con las cavadas me mola porque hay planos muy chulos. Por ejemplo, esto de aquí así, si no estuvieran ahí los alay estorbando, molaría. No sé, esto. Se ve bastante chulo. Y no sé, tampoco es gran cosa, pero bueno, me gustaba... Quería darle así un toque de Halloween a mi base. Este tridente no es. Aquí las 3 zonas con huesos, que aquí me explota un creeper, por eso está esto así de momento. Después esto, que también lo decoré, y no sé. Me gusta, no sé qué opinaréis vosotros. No, me queda aquí como una mosca. No sé qué opinaréis vosotros, pero a mí me gusta la decoración. Tampoco es algo aquí... Hay de cosas más rebuscadas y tal, pero bueno, tampoco me quiero matar, que es Halloween. En 15 días ya lo tengo que quitar todo y sin más. Así que nada, pues yo aquí, en esta tela de araña, me despido. Espero que os gustara mi base y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.